número de autores, no se pueden pasar el número de referencias. Esas son las pautas básicas a considerar antes de enviar su publicación. Si no lo hacen, lo más probable es que en la primera instancia se rechacen. Tú me envías hoy día y de acá a unos 4 o 5 días te están mandando tu carta de no aceptación. Y en el cartas científicas, hay que considerar de que aproximadamente una buena carta científica debe tener 6 párrafos como máximo, ¿no? Cada párrafo debe incluir lo que les estoy colocando acá. Un párrafo debe estar dado para la introducción, un párrafo para la metodología, un párrafo para los resultados, un párrafo para la discusión, un párrafo entero para las limitaciones, sumamente importante, y un párrafo para las conclusiones finales. Si son 800 palabras para una carta científica, aproximadamente cada párrafo debe tener entre 100 a 150 palabras. Ahora, no es necesario que ustedes lleguen a las 800 palabras. Lo que pueden hacer es priorizar, como dices, ¿no? Priorizar lo más importante y que su carta pues tenga una buena redacción. Se puede hacer leída fácilmente, priorizando lo que ustedes quieren dar a investigar, quieren dar a conocer. No es bueno que ustedes traten de colocar todas las 800 palabras, colocando toda la información disponible, porque la lectura va a ser difícil. Entonces traten siempre, la recomendación acá es de que prioricen lo más importante. Y vamos a ver más adelante justamente qué es lo más importante. Entonces, ahora vamos a ir parte por parte. En la introducción, cuando ustedes hagan su carta, en la introducción, simplemente en una línea o 2 líneas coloquen, digamos, si es, no sé, se me ocurre nuevamente con el tema de depresión, no sé, la epidemiología de la depresión en Perú, ¿no? Y luego, en la siguiente línea, colocar siempre el objetivo al final de la introducción. Y siempre esa es la recomendación. El primer párrafo está hablando acerca del problema, luego al final de ese mismo párrafo va el objetivo y bien detallado. En la metodología es importante presentar un resumen. Nuevamente, esto va en un párrafo de lo que indiques justamente cómo has hecho el estudio, que es la parte metodológica, ¿no? Debe de decir sí o sí el diseño, si fue un estudio transversal, un estudio descriptivo, no sé. La población, ¿cuál es tu población? El instrumento, si es que tú utilizas algo, si es que tiene alguna validación, si el instrumento, digamos, lo ha validado por juicio por expertos, se ha realizado acá en Perú previamente, o estás utilizando un piloto. Previamente tienes que decirlo. La definición de las variables. Si tú estás, no sé, viendo la asociación de dos variables, tienes que definir operacionalmente y conceptualmente cuáles son esas variables. Y lo tienes que colocar todo eso en un párrafo nada más, ¿no? Lo otro que le he puesto resaltado son los criterios éticos. Lo ideal es de que en toda investigación que participa seres humanos tiene que tener una aprobación por un comité de ética institucional. Y eso es importante tener en cuenta. Nuevamente, en las cartas científicas son trabajos de investigación realizados. Algunas veces se permite, digamos, la falta de lo que es la aprobación por el comité de ética. Algunas revistas lo permiten, incluso la revista Lenes en algunas ocasiones lo permiten, pero lo ideal es de que ustedes siempre consideren los criterios éticos. Si aplican una encuesta a estudiantes de medicina, los estudiantes de medicina son seres humanos y por lo tanto el estudio debe tener aprobación por comité de ética. Si hacen una revisión de historias clínicas, lo ideal también es que tengan la aprobación por un comité de ética y aparte eso tengan el permiso institucional, y eso también tienen que enviarlo a la revista para que puedan facilitar la publicación de su carta, ¿no? Mientras más cosas transparentes, más requisitos ustedes cumplan, va a ser mejor para que se publique su investigación. Y ustedes también así se acostumbran a ser bastante rigurosos a la hora de cumplir los requisitos, digamos, para enviar una publicación a cierta revista, ¿no? Desde el diseño tienen que considerar los permisos institucionales, tienen que considerar, no sé, los criterios éticos, todas esas cosas. Al final ustedes, si es que lo consideran desde el inicio,
no van a tener problemas a la hora de publicar. En los resultados, como les digo, solamente van a incluir el resultado principal, si es uno, o los resultados principales máximo 2, ¿no? Y eso tiene que estar en concordancia con el motivo de la carta. Si su carta trata sobre depresión y rendimiento académico en medicina, lo que yo quiero ver dentro de los resultados solamente es cuánto es el porcentaje de depresión que se encontró, cuánto, digamos, es la media de rendimiento académico de los estudiantes. Y en base a esos dos valores, eso es lo que yo quiero encontrar en los resultados. Puedo hallar la asociación, ¿no? ¿Cuánto fue el valor de PR, por ejemplo? Me interesaría hallar solamente esos tres resultados puntuales nada más. Y en la discusión, una sola comparación es suficiente. O sea, recuerden que en la discusión ustedes hacen comparaciones con estudios semejantes. Basta una sola comparación con un estudio muy parecido al de ustedes, ¿no? Es suficiente. Incluso en algunas ocasiones esto se obvia. No es necesario incluso hacer comparación. Solamente en algunos casos en los cuales ustedes es necesario de que apoyen los resultados que ustedes tienen, pues, o si digamos ustedes obtienen un resultado que no es acorde a lo que se conoce, si es un resultado discordante, pues lógicamente lo tienen que sustentar con otro trabajo parecido al de ustedes. Y este punto es importante. Un párrafo, la recomendación es que un párrafo lo dedique netamente a lo que son la explicación de las limitaciones del estudio. Recuerden que estamos hablando de una carta científica, una carta que lo está presentando en un formato bastante breve, y básicamente lo que ocurre es de que tu muestra, por ejemplo, va a ser poca. Entonces, tú tienes que presentar tus limitaciones, tienes que decir de que este es un estudio preliminar y que como limitación estábamos reconociendo que tenemos una poca cantidad de muestra, pero que sin embargo los hallazgos que estamos presentando pues son de algún tipo relevantes o significantes o están mostrando algún dato que no se había presentado anteriormente. Entonces, no solamente basta con el hecho de reconocer tus limitaciones, sino tienes que decir por qué a pesar de tus limitaciones tus resultados todavía son relevantes y por lo tanto también publicables. Entonces, reconoce tus limitaciones en tu estudio, en tu carta científica, porque si no lo pones, y este es un punto bastante importante, los investigadores cuando envían su artículo original grande, no ponen básicamente lo que es las limitaciones. Y ese es uno de los motivos por los cuales se rechaza. Porque si tu muestra es de 50 personas y no lo pones dentro de tu limitación, el editor o el revisor va a decir que ese trabajo está mal. Automáticamente, pues la muestra está mal tomada y lo va a rechazar. El editor o el mismo comité editor de la revista, pues también va a opinar lo mismo y en una primera instancia no va a ser aceptado. Entonces, pero ¿qué pasa si tú lo reconoces en tus limitaciones? Cuando se presentan al comité editor o el mismo revisor cuando lo vea, se va a dar cuenta de que tú estás reconociendo tu limitación. Y al reconocer tu limitación, eso ya no está mal, porque lo estás reconociendo. Entonces pasa al siguiente nivel, pasa ya a revisión por pares y ya tiene más chance de que sea publicado. Conclusiones finales, que también es un párrafo, deben estar en concordancia con los objetivos y con los resultados de tu publicación, de tu carta. Por ejemplo, si tú hablabas acerca de depresión y rendimiento académico en estudiantes de medicina, tus conclusiones deben estar orientadas también a eso. No puedes hablar de otra cosa. Tiene que haber una concordancia entre tus conclusiones y tu objetivo y tu resultado. Y eso es importante de tener en cuenta. Lo otro es ver las referencias. Yo les pongo acá 6 porque nosotros aceptamos 6 referencias. Deben estar presentados de acuerdo al estilo de la revista. Nosotros, por ejemplo, tenemos el estilo Vancouver. Entonces, si tú me presentas otro estilo, por ejemplo, APA, o me presentas las referencias que no están presentadas de forma correcta, pues también hay un chance de que no te pueden aceptar la carta. Lo otro es la tabla. Recuerda que tienes una tabla o una figura para que puedas presentar. Tu tabla tienes que enviarla en un formato editable, que sea Word o puede ser Excel, ¿no? Y tu figura tiene que estar en un formato de alta resolución. No vas a pegar, o sea, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces agarran la figura y lo pegan en el Word.
cuando tú veas la figura en el Word, se pierde la resolución. Lo ideal es que las figuras se envíen en un formato de alta definición y se envíen aparte. Cosa que así, cuando a la hora de que se acepte y se diagrame, pues no vas a tener ningún problema. Si tú me envías la figura pegada en el Word y no se ve, puede ser incluso un caso clínico, algo importante que tiene que verse, o un estudio de histología, por ejemplo, y no se puede ver, pues también va a ser un motivo de rechazo para que no avance tu carta al siguiente nivel. Recuerden de que las cartas científicas, cartas que son de tipo científicas, son enviados a revisión por pares. Y básicamente es un solo revisor quien hace la revisión y finalmente decide si es que se publica o no. El otro consejo o la otra pauta es siempre revisar publicaciones previas de la revista. ¿Cómo es que presentan sus cartas al editor las revistas? Busquen, revisen, empápense de cómo es que estas revistas presentan sus cartas al editor y escriban de acuerdo al estilo de la revista, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo son las citas? Las citas están en superíndice, las citas están antes del punto, después del punto, antes de la coma, después de la coma. Todo ese tipo de consideraciones tienen que tener en cuenta. La revista utiliza coma decimal, utiliza punto. ¿Cómo utiliza el famoso et al? Muchas revistas utilizan y colaboradores. Por ejemplo, nosotros utilizamos et al. Si ustedes escriben de acuerdo a la revista, tienen más chance de que su carta sea aceptada. Revisar la redacción. Y eso va a depender básicamente de ustedes. Muchas revistas aceptan de las dos formas. Ustedes pueden escribir en primera persona o en tercera persona. Me refiero a que ustedes, dentro de la redacción, dicen, ¿no? Nosotros encontramos que la asociación entre la depresión y el rendimiento académico fue tanto. Esa es, por ejemplo, redacción en primera persona. O lo pueden redactar en tercera persona, ¿no? Se encontró que la asociación entre el rendimiento académico y la depresión en estudiantes fue de tanto. Esa es redactar en tercera persona. Pueden escribirlo de las dos formas. Lo incorrecto es que lo redacten primero en un párrafo en primera persona y en el siguiente párrafo en tercera persona. Eso sí sería un error. Entonces, vean ustedes cuál estilo quieren escoger, si es en primera o en tercera persona. Generalmente la primera persona tiene más énfasis. A mí me agrada bastante lo que es la redacción en primera persona. Yo redacto en primera persona, por ejemplo. La tercera persona es un poco más formal. En algunas revistas pues son aceptadas solamente en tercera persona, pero eso lo tienen ustedes que encontrar justamente en las instrucciones para autores. Y lo último, lo que ya les dejo como un consejo, el hecho de que una vez que ustedes tienen ya escrito su carta científica, lo envíen siempre a un investigador que haya publicado, que tenga experiencia en publicaciones, porque recuerdan de que siempre va a haber algún punto que se pueda mejorar. La premisa de que ustedes deben partir es de que lo que tú estás publicando no está, siempre es perceptible de que sea mejorado. Entonces, mientras más personas con experiencia vean tu trabajo, digamos que te van a dar más consejos y tu trabajo se va a mejorar. Y al momento de que envíes a la revista, pues vas a tener ya un feedback bastante amplio y el chance de que sea aceptado va a ser mucho mayor que en el cual cuando tú solamente lo envíes directamente. Entonces, la recomendación es de que siempre lo envíes a algún investigador con experiencia para que te dé algún comentario, alguna ayuda, un párrafo que no se entienda bien, él te lo puede mejorar, te puede sugerir que lo cambies, ¿no? Tenemos acá, para terminar, un ejemplo de una carta científica, que es el último número de la revista. Es un ejemplo bastante didáctico. La carta se titula así: sobreestimación de alergia alimentaria reportada por padres en un centro peruano de alergia, asma e inmunología. La carta trata acerca de la percepción que tienen los padres acerca de la alergia que tienen sus hijos. Esto se realizó en este centro de alergia, un centro X de alergia, en el cual los padres llevaban a sus hijos y se les preguntó a través de un cuestionario sencillo, simple, qué creen que tenía su hijo, ¿no? Y vamos a ver ahorita los resultados. Como partes de la carta, como les mencioné, ¿no? Hay un párrafo para el plan de introducción, y si ustedes se dan cuenta, en la última línea de esta introducción está el objetivo, ¿no?
El objetivo del estudio fue evaluar la estimación de alergia alimentaria reportada por los padres asistentes a un centro de alergia, asma e inmunología. Y es importante que se presente el objetivo al final de lo que es el primer párrafo de introducción. Si ustedes ven, este párrafo es bastante amplio y lo ideal es que no sea así, ¿no? Te da bastante información acerca del tema que están tratando, pero ustedes pueden abreviarlo, no es necesario que sea tan amplio. Luego, en un segundo párrafo está la parte de la metodología. Entonces ellos indican, bueno, más o menos tratan de explicar los puntos importantes de la metodología que ustedes están aplicando. Incluso si ustedes ven en la última parte, ponen hasta el programa estadístico. El programa estadístico que se utilizó fue el SPSS versión 24, dice. Lo cual en este tipo de publicaciones no es necesario, o sea, tienes que priorizar lo que vas a redactar básicamente en la parte de la metodología, ¿no? Tu diseño, tu población, tus variables, ¿no? Tu instrumento, ese tipo de cosas es lo que debes de priorizar. Luego viene otro párrafo que es básicamente los resultados y dicen, pues, ¿no? Que fueron 328 pacientes evaluados y si tú te fijas, hay bastante información, hay bastante porcentajes, hay bastantes datos que han encontrado. Pero acá lo que nos interesaba solamente era lo que decía acá de que el 40.9% de los padres refirió que su hijo era alérgico a algún alimento. Y luego el siguiente que dice es que luego de ser evaluados, se confirman solamente 3 casos de los niños que fueron evaluados que eran finalmente alérgicos. O sea, pasó de 40.9% a 0.9%, ni al 1% llegó. Entonces, solamente esos datos eran los más importantes. El resto era, digamos, complementario. Si los autores solamente ponían esos 2 datos, la carta igual se publicaba. Luego, la discusión, ¿no? En el cual ellos solamente hacen una comparación con el trabajo de Ontiveros, como les digo, y un metaanálisis. Es suficiente con que sea la comparación con un trabajo, digamos, bastante citado, con un trabajo con bastante evidencia, ¿no? Hubiese preferido solamente el metaanálisis para hacer la comparación, porque, digamos, tiene mayor evidencia que un trabajo que no es un metaanálisis o que no es una revisión sistemática. Luego tenemos, como les mencioné también, lo importante a colocar siempre es la limitación, ¿no? Y, por ejemplo, acá en este caso están reconociendo que su principal limitación es el sesgo de selección, ¿no? Y es importante entender, básicamente, en este caso, por ejemplo, no era la principal limitación la muestra, porque era una muestra considerable, una muestra, pues, grande. Entonces, ellos han asumido que su principal limitación fue el sesgo de selección, y lo están colocando y reconocen que esa es su limitación en el estudio. Y luego, para terminar, lo que colocan ellos son las conclusiones, acorde a los objetivos que les han planteado. Si tú lo lees, dicen, nuestro estudio sugiere que los padres que acuden a un centro de alergia sobreestiman la presencia de alergia alimentaria en sus hijos, lo que podría ocasionar restricciones dietéticas erróneas que afectan el correcto desarrollo nutricional y psicológico del niño. Es una conclusión bastante concisa, que está en relación a sus objetivos. Entonces, esta es la forma correcta, ideal de una representación de una carta científica. Y lógicamente acaba con su tabla o frecuencia. Y si tú te das cuenta en esta tabla, lo que nos interesa a nosotros es la primera pregunta, en la cual se les cuestiona a los padres si cree usted que su hijo es alérgico a algún alimento. El 40.9% dice que sí. Sin embargo, cuando pasan después de la consulta, solamente se encuentran de que el 0.9%, o sea, 3 de la población evaluada, fueron realmente alérgicos. Por lo tanto, hay una sobreestimación de esta percepción de que sus hijos puedan ser alérgicos o no. Entonces, doctores, esta es mi presentación. Me ha dado mucho gusto llevar todas estas cuestiones o pautas para la hora de publicar una carta científica, y si hubiesen algún tipo de preguntas, encantado de responder. Muchas gracias por su atención.